por Monseñor José Julio Martínez, el drama de Jesús, segunda parte, la vida pública, capítulo 10, aparece el enemigo. Aquella irritación de sus paisanos en Nazaret fue un episodio nada más. Durante estos primeros meses sienten los pueblos tal entusiasmo y admiración crecientes por el amable maestro que ya no podía entrar abiertamente en las ciudades y tenía que andar por parajes desiertos para evitar las aclamaciones ruidosas. Su fama se extendía cada día más y acudían a él pueblos en masa para oírle y ser curados de sus enfermedades. Primeros días de la predicación de Jesús, hermosos días de la predicación de Jesús, en los que aquellas muchedumbres dan curso libre a su amor por él, mezclado sí con algún interés por los milagros que les hacía, pero libre de cualquier murmuración o protesta, y mucho más de cualquier enemistad o contradicción. Es un amanecer triunfal, pero breve, en el que pronto se levantarán las primeras nubes, precursoras de trágicas tormentas. Al cabo de algunos días, Jesús entró de nuevo en Cafarnaún, y corriendo la voz de que estaba en la casa, acudieron tantos que no cabían ya ni delante de la puerta. Y ocurrió que él, sentado, como maestro, les enseñaba. Y estaban también sentados allí los fariseos y doctores de la ley, que habían venido de todos los lugares de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Los fariseos, los que se consideraban separados, eso significa la palabra fariseo, los que se tenían por más justos que los demás y despreciaban a todos. Los fariseos, los doctores de la ley, los que en vez de repartir al pueblo el pan de la verdadera instrucción religiosa, se detenían en explicar minucias y ridiculeces de inventos humanos. Ya entran de lleno en la escena del drama los enemigos de Jesús, y no es extraño que hayan venido a oírle desde la capital, desde Jerusalén. La profunda conmoción religiosa producida por la predicación de Jesús en Galilea ha repercutido lejos y los ha puesto en estado de alarma. Quieren conocer con sus propios ojos al nuevo profeta, que se ha ganado el amor del pueblo. Y están allí observando, o mejor dicho, espiando. Dice el Evangelio: entonces llegaron unos conduciendo a cierto paralítico que llevaban entre 4. Y no pudiendo presentarlo a Jesús por causa del gentío inmenso que estaba alrededor, descubrieron el techo por la parte bajo la cual estaba Jesús, y por su abertura descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. En Oriente, los techos de las habitaciones son generalmente de construcción muy ligera. Cañas o ramaje, en lugar de las tablas que usamos nosotros, una pequeña capa de arcilla, de tierra apisonada, y a veces, quizás también tejas, acomodadas, sin clavar, como en el caso presente, son todos sus materiales. No tuvieron, pues, que hacer los que llevaban al enfermo, sino levantar algunas tejas, y quitando la arcilla con las manos y abriendo un poco las cañas, abrir una boca suficiente para que por ella pudiese pasar el enfermo y su cama. La operación era muy sencilla y los daños eran fáciles de reparar. Y hecho esto, por el orificio abierto deslizaron al paralítico mediante cuerdas, de manera que vino a quedar delante de Jesús en medio de la asamblea. Difícil de describir la impresión que semejante espectáculo debió de causar en el ánimo de los asistentes. Desagradaba profundamente al Salvador la incredulidad, pero nunca fue insensible a la fe de los que pedían, y la fe que entonces se manifestaba era tan intensa, tan conmovedora, que casi podría llamarse heroica. El Salvador, interrumpido en su discurso por un paralítico bajado del tejado,
no se enoja. Era tan grande la fe del enfermo que a todo eso se había allanado, que pacientemente había sufrido las duras sacudidas de esa peligrosa aventura, pues ni los que cargaban al enfermo ni el enfermo querían desaprovechar una ocasión que quizás no volverían a hallar. Tenían ahora a Cristo y quién sabe si volvería. Viendo Jesús la fe de ellos, Él que podía penetrar en los corazones, ve corazones rebosantes de fe, y sin darle el tiempo al paralítico para presentar su petición, no hacía falta decir nada, estaba todo dicho. Díjole el Salvador con su bondad inefable: ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero, ¿por qué nuestro Señor da una fórmula de absolución, cuando lo que se esperaba más bien era un milagro de la curación? Hay ciertamente casos en que una vida viciosa tiene un castigo inmediato, una enfermedad corporal. Perdonando los pecados al enfermo que le habían sido conducido en estas circunstancias tan particulares, atestiguaba Jesús que ellos habían sido la causa verdadera de su enfermedad, y así le daba ánimo al desgraciado, que, conociendo sus pecados pasados, temía sin duda, a causa de ellas, no poder alcanzar la curación ni siquiera con un taumaturgo tan poderoso como Jesús. Por eso, Jesús empieza combatiendo el mal interior, el pecado, para suprimir la causa, antes de hacer desaparecer el efecto, la enfermedad. De esta suerte le otorgaba un doble favor, purificando el alma antes de curar el cuerpo. Estas palabras de Cristo, que son el nudo, el corazón de este episodio, van a originar la lucha. Cuando lo oyeron los fariseos y escribas, que espiaban la escena, se escandalizaron y al punto concibieron en sus ánimos hostilidad hacia Jesús. ¿Cómo este hombre habla así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Es cierto, solamente Dios puede perdonar los pecados. Y también solamente Dios puede conocer los corazones de los hombres. Y esa es la primera prueba que le va a dar Jesús. Nadie le ha dicho nada, pero él, conociendo en su espíritu el juicio malo que los fariseos y los escribas habían formado de él, les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: perdonados te son tus pecados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? De suyo, ambas cosas son igualmente fáciles si solo se mira a pronunciar las palabras. Son por extremo difíciles si se trata de lograr el efecto. Incluso la remisión de los pecados tiene una dificultad más grande. Pero, si hubiera un impostor, fácil sería atribuirse de palabra el poder de perdonar los pecados. Total, ¿quién puede comprobar si se perdonaron o no? Pero ¿quién que no estuviera seguro de poseer un poder superior probará que con una palabra puede curar las enfermedades del cuerpo? Y en particular, una parálisis envejecida de años. Vosotros decís que soy un impostor porque digo algo que no se puede comprobar. Perdonados te son tus pecados. Yo os digo, qué fácil que es decirlo, ¿no? Ay, qué fácil. Yo también lo puedo decir. Perdonar los pecados, solo Dios. Pero, curar una enfermedad, también lo podés decir vosotros. ¿Qué es más fácil de decir? Entonces Jesús, después de haber esperado en vano una respuesta, les dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, yo te lo mando, le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Un milagro que con tanta claridad y solemnidad se anuncia, se promete, adquiere al punto el valor de una demostración, si realmente se lo ejecuta. La palabra de Dios no se pronunció en vano.
El paralítico, obedeciendo a las 3 órdenes, se levantó, cogió al hombro su lecho, que era de madera y pesado, y partió para su casa glorificando a Dios. El mísero camastro, que había sido signo de su enfermedad, se cambiaba ahora en una prueba de su curación, que él llevaba sobre sus hombros, como propaganda de Jesús. Los testigos del prodigio quedaron sobrecogidos de religioso temor, y elevándose a más altos sentimientos, glorificaban a Dios, porque había concedido semejante poder a los hombres en la persona de Cristo. Y no hablan tanto de las curaciones como del poder de perdonar pecados, que jamás se había oído en la historia de Israel. Maravillas hemos visto hoy, curaciones ya habían visto varias de nuestro Señor. Los fariseos y los escribas, fácil es adivinar el movimiento de ira que levantaría la derrota esta en sus corazones. No olvidarán ni perdonarán. Ya está empeñada la lucha. La proseguirán con ardor hasta que, aparentemente, queden victoriosos con Cristo muerto en la cruz. Poco después ocurren otros 2 encuentros que nos refieren así los evangelistas. Y pasando Jesús de allí otra vez hacia el mar, vio a un hombre publicano, Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa, también conocido con el nombre de Mateo, y le dijo: sígueme. Y él, levantándose, dejó todo y lo siguió. Y le hizo Leví un gran banquete en su casa a Jesús, y acaeció que, estando sentado Jesús a la mesa, vinieron muchos pecadores y publicanos y se sentaron a comer con él y con sus discípulos, pues había muchos que también lo seguían. Y viendo los fariseos y los escribas que comían con los publicanos y los pecadores, decían a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro? ¿Por qué coméis y bebéis vosotros con publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús dijo: no tienen los sanos necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. El consuelo que estas palabras, tan nuevas y penetrantes, han inspirado a la humanidad, nos hace meditar ante esta mesa de aduaneros pecadores, ladrones disimulados, y ante esos fariseos orgullosos, el asombro de estos y la agradecida admiración de aquellos al oírlas por primera vez. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Pero todavía insisten los enemigos y, aprovechándose de la popularidad de Juan Bautista, tratan de oponerlo a Jesús con ocasión de aquel mismo banquete que él había aceptado. ¿Por qué, le dicen, los discípulos de Juan y los fariseos ayunan tan a menudo, en tanto que los tuyos no ayunan? La respuesta que Jesús va a dar encierra gran encanto. Se advierte en ella el nuevo espíritu, esa mezcla de suavidad y de austeridad que va a sustituir la rigidez orgullosa del fariseísmo. Jesús comienza por pedir gracia, si se puede hablar así, para este primer momento de la reunión del Maestro y de los discípulos, al cual seguirán grandes amarguras. ¿Queréis hacer ayunar a los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? No, es momento de fiesta. Después añade: días vendrán en que el esposo les será arrebatado, y entonces ayunarán. Hablaba de su muerte. Y con una comparación muy hogareña, casera, acerca del vino nuevo, vino recién hecho, que no se guarda en odres viejos, termina dejando comprender que aquellas objeciones antiguas no tenían sentido ante la santa novedad de las cosas que iban a llegar. El vino nuevo, recién hecho, que todavía sigue fermentando, sigue produciendo un poco de gas. Entonces, al guardarlo en un odre viejo, reseco, este odre tiende a explotar, a romperse, y no es capaz de contener el vino nuevo. En cambio, guardado en un odre nuevo, en un odre fresco, elástico, es capaz de aguantar la presión del gas que todavía produce este vino. Los odres viejos eran el fariseísmo, reseco, que iba a ser incapaz de contener la efervescencia de la nueva ley que Cristo venía a traer, de su evangelio.
Esos son los primeros acontecimientos del ministerio público de Jesús. Las muchedumbres, conmovidas, se van tras de él para oír su palabra y robarle sus beneficios. Los grandes van para espiarle. Casi todos ignoran aún su doctrina, no conocen más que sus beneficios. Fariseos y escribas han iniciado sus ataques contra Jesús. Él no los teme. Y llegada la misma fiesta solemnísima de Pascua, la segunda Pascua de la vida pública de Cristo, se presenta en medio de ellos, en su ciudad de Jerusalén, donde eran los amos del pueblo, los fariseos y los escribas. Estamos comenzando ya el segundo año de la vida pública de Cristo. Nos dice San Juan, que estaba presente: hay en Jerusalén una piscina de las ovejas, donde se lavan las ovejas que han de ser ofrecidas en sacrificio, llamada en hebreo Betesda, la cual tiene 5 pórticos. En ellos, pues, yacía una gran muchedumbre de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, aguardando el movimiento de las aguas, pues un ángel del Señor descendía de tiempo en tiempo a la piscina y se agitaba el agua. Y el primero que después de movida el agua entraba en la piscina quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Allí estaba un hombre que desde hacía 38 largos años se hallaba enfermo. Como Jesús le viese tendido y conociese ser de edad avanzada, le dice: ¿quieres ser curado? Señor, respondió el doliente, no tengo una persona que me meta en la piscina, así que el agua esté agitada, por lo cual mientras yo voy, ya otro ha bajado antes. Con lo cual se ve que sufría de una parálisis, pero no total. Una parálisis que le impedía moverse, quizás iba arrastrándose en sus brazos. Y cuando él lograba llegar así, ya otro lo había metido, ya otro se había metido. Le dice Jesús: levántate, coge tu camilla y anda. Y de repente se halló sano este hombre de 38 años enfermo, y cogió su camilla e iba caminando. Pero era aquel día un día de sábado. Por eso decían los judíos al que había sido curado, al ex paralítico: hoy sábado no te es lícito llevar la camilla encima, cargar, no puedes hacer un trabajo como cargar la camilla. Respondióle Jesús: el paralítico, el que me ha curado, ese mismo me ha dicho: toma tu camilla y anda. Le preguntaron entonces: ¿quién es ese hombre que te ha dicho: toma tu camilla y anda? Mas el que había sido curado no sabía quién era, porque Jesús se había presentado sin decir su nombre y se había retirado sin ser notado, gracias a la mucha gente que allí había. Pero con el tiempo le halló después este hombre a Jesús en el templo y le dijo: bien ves cómo has quedado curado, no peques en adelante para que no te suceda alguna cosa peor. Gozoso aquel hombre fue y declaró a los judíos que Jesús era quien le había curado. Pero estos, justamente por eso, perseguían a Jesús, por cuanto hacía curaciones en sábado y mandaba que trabajasen en sábado, cargando la camilla. Pero Jesús les respondió: mi Padre trabaja también los sábados, entonces yo también trabajo. Mas por esto mismo, con mayor empeño, andaban tramando a los judíos quitarle la vida, porque no solamente violaba el sábado, sino que decía que Dios era Padre propio suyo, haciéndose igual a Dios. Respuesta majestuosa la de Jesús: mi Padre no cesa de gobernar al mundo día tras día, haciendo salir el sol y haciendo llover. Para Él no hay sábado, para Él no hay descanso. Pues entonces yo también puedo hacer mis obras todos los días, porque soy igual a mi Padre. Así habla Jesús en el lugar más santo del mundo, el templo de Jerusalén. Así habla ante los oyentes de más autoridad, los príncipes y los sabios del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Así habla en el día solemne, el de la Pascua, cuando miles de peregrinos
escuchan su palabra, porque Él ha venido para dar testimonio de la verdad. Los judíos, los dirigentes del pueblo, entendieron tan bien su argumentación que andaban tramando quitarle la vida, porque no solo violaba el sábado, sino que decía que su padre era Dios, haciéndose así igual a Dios. Por lo cual Jesús les dijo: en verdad os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que le viere hacer al Padre. Por cuanto hace el Padre esto, igualmente hace también el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo cuanto Él hace, y le mostrará mayores obras que éstas, para que vosotros os maravilléis. Porque así como el Padre resucita muertos y les da vida, así el Hijo le da la vida a los que quiere. No os maravilléis de esto, porque llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán, los que hicieron el bien para la resurrección de la vida, mas los que hicieron el mal para resurrección de condenación. Resumiendo les dice: los milagros que yo hago, los hago con el poder de Dios. Entonces, ¿por qué decís que no soy el Hijo de Dios? ¿Acaso habéis visto un demonio hacer los milagros que yo hago? Y no os asombréis. Yo puedo hacer milagros más grandes que estos, porque mi Padre me dará ese poder, incluso de resucitar a los muertos. Ya lo veréis, ya lo veréis. Mientras ellos callan, Él añade con la seguridad del que conoce lo que sabe y lo que puede: mi juicio es justo, porque yo no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y confirma su divina visión no solo con los milagros que hace, que solo Dios los puede dar, sino también con el testimonio que San Juan Bautista había dado de él. Vosotros enviasteis embajada a Juan, y él dio testimonio en favor de la verdad. Él dijo que yo era el Mesías. Yo ciertamente no necesito testimonio de hombre, pero digo esto para que vosotros entendáis y os salvéis. Juan era una antorcha que ardía y brillaba, y vosotros, por un breve tiempo, quisisteis alegraros a la vista de su luz. Pero yo tengo en mi favor un testimonio superior al testimonio de Juan, porque las obras que el Padre me puso en las manos, los milagros, estas mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, probando que yo he sido enviado por mi Padre. Y el Padre realmente me ha enviado. Él mismo ha dado testimonio de mí. Pensaría tal vez Jesús en el bautismo en que se oyó la voz: este es mi Hijo muy amado. Vosotros, sin embargo, no habéis oído jamás su palabra dentro de vosotros, pues a quien Él ha enviado, vosotros no le creéis, que soy yo. Registrad las Escrituras, id a aprended, puesto que creéis hallar en ellas la vida eterna. Ellas son las que están dando testimonio de mí. Todas las profecías se cumplen en mí. Y con todo, no queréis venir a mí para alcanzar la vida. Yo no me siento orgulloso de la fama que me dan los hombres, pero yo os conozco. Yo sé que el amor de Dios no habita en vosotros. ¡Qué terrible escuchar eso de boca del mismo Dios! ¿Y cómo es posible que creáis vosotros que andáis mendigando alabanzas unos de otros y no procuráis la gloria que solo Dios puede dar? Buscáis la gloria de los hombres. No pensáis que yo os he a acusar ante mi Padre. Hay otro que os acusa, Moisés, en quien vosotros confiáis. Porque si creyeseis a Moisés, también me creeríais a mí, pues él escribió de mí. Suscitaré de tu pueblo, el Señor tu Dios suscitará de entre tu pueblo un profeta, como yo, legislador, que cambiará la ley. A él escucharás. Esa era la profecía de Moisés. Pero si no creéis lo que escribió Moisés, ¿cómo vais a creer lo que yo os digo? No cuenta el evangelista qué impresión produjeron estas palabras en los oyentes. Yo creo que más de uno bajó la cabeza porque se vio retratado en aquellas palabras encendidas del Maestro. Aquellas palabras ardientes y piadosamente dolorosas,
que viven eternamente para atravesar el corazón de los incrédulos de todos los tiempos. Yo vengo en nombre de mi Padre, pruebo que Él me ha enviado con los milagros. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él, había dicho Nicodemo. Pero vosotros no me queréis recibir. Otro cualquiera vendrá en nombre propio, no traerá prueba ninguna, y a ese lo recibiréis vosotros. Yo no busco la gloria de los hombres, yo quiero vuestra salvación. Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Vosotros no queréis creer. Andáis mendigando alabanzas unos de otros, y no queréis venir a mí para alcanzar la vida.